Listo. Vamos a arrancar este mensaje con este versículo de segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice así. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí podemos ver algo interesante, hermanos. En este pasaje se ve una fe que ha pasado probablemente, ¿no?, de una generación a otra. Tenemos ahí a una abuela, que es Loida, se la describe como creyente, ella sería la creyente de primera generación. Tenemos a su madre, Eunice, la madre de Timoteo, que sería la creyente de segunda generación. Y tenemos a Timoteo, que era el creyente de tercera generación. Eso, hermanos, es una gran bendición en la vida práctica, en la vida real, que nosotros podamos heredar de nuestros padres una fe y poder heredar al mismo tiempo a nuestros hijos nuestra fe. Si usted se pone a pensar en su caso en particular, ¿es usted la primera generación de cristianos en su hogar? ¿O es usted la segunda generación de cristianos en su hogar? Quizás es usted la tercera. En mi caso, yo soy la segunda generación de cristianos en mi familia, porque mi mamá fue la que estuvo allí siempre induciéndonos a los caminos del Señor. Y ahora yo también pretendo hacer eso con mis hijos, ¿no? Mis hijos, que ellos también sigan al Señor, les sirvan y vayan por ese mismo camino. Ahora, lo interesante de este pasaje es que habla de la fe que había en la madre y en la abuela de Timoteo. Entonces, como hoy es el Día de las Madres, un día especial, entonces vamos a enfocarnos justamente en eso, en cómo una madre, de cómo una abuela puede impactar la vida de su generación, ¿no?, de su generación y de sus descendientes también. Aunque no está claro quién trajo a los pies de Cristo a Timoteo, quizás pudo haber sido su abuela, quizás pudo haber su madre, o incluso el mismo apóstol Pablo, porque él le llama su hijo en la fe. En 1 Timoteo 1:2 él le llama hijo en la fe. Lo importante es que Pablo tenía claro el testimonio de estos tres creyentes. Él dice que tenían una fe no fingida. Sabemos que en las iglesias hay gente que viene y tiene una fe fingida, porque cuando usted los ve en su diario andar cotidiano fuera de la iglesia, no tienen un verdadero testimonio como cristianos, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de la iglesia muchas veces hay personas con una fe fingida, es decir, solamente una religión, no una verdadera relación con el Señor. Pero estos tres creyentes, Eunice, Loida y Timoteo, su fe era no fingida. Y Pablo dice que la fe habitaba en ellos. El comentarista William MacDonald describe esto de esta manera. Dice: esta fe no estaba allí como un visitante ocasional, sino como una presencia permanente. La fe vivía en ellos, se podía palpar, se podía leer en ellos que había una verdadera fe cristiana. Esta familia sin duda era de gran testimonio. También se nos dice que su padre era griego, pero no se dice nada en cuanto a la fe del padre de Timoteo. Quizás no logremos con éxito impactar a nuestros antepasados, mis hermanos y mis hermanas, pero sí tenemos las opciones y la obligación de impactar a nuestros hijos, ¿no? Toda madre y todo padre tiene la obligación y la oportunidad de impactar con su fe a sus hijos. Aunque ciertamente está comprobado que cuando el papá es cristiano, hay más probabilidades de que los hijos sean creyentes que cuando las madres son cristianas. Pero aún así, la Biblia nos muestra ejemplos de cómo una mujer puede transmitir su fe a sus hijos no creyentes, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en eso hoy. ¿Cómo puede usted impactar? ¿Cómo usted puede trascender su generación y hacer que la fe siga circulando entre sus descendientes?
Vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo el de Jocabed y Moisés. Ella es la madre de Moisés, ¿no? La Jocabed. Acompáñenme a Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 3. Y vamos a ver cómo estas mujeres, vamos a citar el ejemplo de, aparte del que ya citamos, de Eunice y Loida, vamos a citar 3 ejemplos más de 3 mujeres valientes que pudieron impactar a sus hijos y sus descendientes con su fe. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí tenemos a esta mujer valiente, decidida, temerosa de Dios antes de que los hombres, ¿no? Hemos hablado aquí desde el púlpito que muchas veces vamos a tener que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? El faraón había determinado la muerte de los hijos varones que sean echados a la muerte, llevados a la muerte, todo niño que nazca varón. Pero esta mujer, entendiendo que eso no era correcto, no era una decisión correcta del gobierno, decidió no hacer caso, pero se mantuvo en un anonimato, ocultando a su hermoso hijo. Y si ustedes prestan atención a este pasaje, aunque se menciona al varón de la familia de Leví, todo lo que sigue después habla de Jocabed. Y vamos a prestar atención a los verbos que se usan. Dice, un varón de la familia de Leví, y ahí terminó. Dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y el versículo 2 dice, la que concibió, y ahora estamos hablando específicamente de la mamá, ¿no? De Jocabed. Concibió, luego dice, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, y seguimos hablando de Jocabed, ¿ok? Le tuvo escondido 3 meses, Jocabed. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, una vez más, Jocabed, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal. Todos esos verbos hablan de la obra de la mamá de Moisés. Aunque al papá se lo mencionó al inicio, en el versículo 1, todo lo demás es Jocabed. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Dios obró un milagro a través de las manos de Jocabed. Dios obró, Dios cumplió su voluntad a través de las preciosas manos de la madre de Moisés. Esta mujer era una mujer astuta, era una mujer diligente, era una mujer creyente, e ideó un plan con su hija que era poner a este precioso bebé en una arquilla de juncos, dice la Biblia, y acercarlo ahí a la hija del faraón, y todo obró para bien, porque esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo pena de ese niño, dijo, este niño es de los hebreos, qué pena. Y no lo quiso matar, sabía lo que su padre había determinado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al final apareció milagrosamente la hermana de Moisés allí en escena y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza para este niño? Y le pareció buena idea a la hija de Faraón. ¿Y qué pasó? Jocabed terminó criando a su propio hijo con el dinero de los impuestos de Egipto, ¿no? Entonces, tremendo cambio en el rumbo de la historia por una mujer decidida, por una mujer piadosa, por una mujer que estuvo dispuesta a arriesgar su vida con tal de que su familia, su hijo, su esposo y todos puedan cumplir la voluntad de Dios en su familia, ¿no? en sus vidas. Ahora, ¿quién es ese hijo? Moisés, el gran profeta Moisés. Entonces, Jocabed fue un instrumento en las manos de Dios en el momento preciso. Y ella seguramente pudo transmitir su fe también a Moisés, porque ella solo tenía que criarlo. ¿Quién sabe hasta cuántos años habrá sido eso? 3, 4, 5 años. Y ella tenía que transmitir su fe. Y se ve que lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés creció, dice que salió a sus hermanos. Él entendía que él era hebreo, que él no era egipcio. Y decidió obedecer una vez más
a Dios antes que a los hombres por el ejemplo de su madre. Ahora vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos, el ejemplo de Ana y Samuel. Este es un precioso ejemplo también. Vayan conmigo a la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 en adelante. 1 Samuel, versículo 1. Y vamos a leer, dice así, este precioso pasaje, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, y voy a hacer un énfasis en los verbos que se refieren a Ana, ¿okay? Para que entiendan lo que Ana hizo a través de Dios, ¿ok? Dice, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Quién le puso nombre a Samuel? Se lo puso la mamá. ¿Por qué? Porque si usted ha leído el pasaje de esta mujer, el pasaje bíblico de esta mujer oraba y clamaba y lloraba y derramaba lágrimas delante del Señor pidiéndole un hijo. Porque en el tiempo pasado no tener hijos era una afrenta, era una vergüenza, era como una especie de maldición, ¿no? Era algo doloroso no poder tener hijos. ¿Qué contraste más marcado al día de hoy cuando las mujeres que conciben quieren quitarse a sus hijos, ¿no? De adentro, quieren desprenderse de sus hijos, cuando en el pasado era tan triste no tenerlos. Hoy en día se dan el lujo de desecharlos, como que fueran desechables. Qué triste cómo hemos cambiado tanto la humanidad. Pero esta mujer nunca renunció a su sueño de tener un hijo. Así que oró, y cuando Dios se lo concedió, ella le puso el nombre. Dijo, seguramente le dijo a su esposo, este es el fruto de mi oración, así que dame el privilegio de ponerle el nombre. Y le llamó Samuel por cuanto lo pedí a Jehová. ¿No? Qué hermoso testimonio. Versículo 21 dice, después subió el varón Elcana con toda su familia, él es el esposo de Ana, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Versículo 22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Vamos a hacer una pausa ahí. Ana dijo, yo no voy a subir contigo, yo quiero disfrutar a mi hijo, porque yo he hecho un pacto con el Señor y yo he decidido dedicarlo al Señor, a este niño. Pero quiero disfrutarlo estos 2 o 3 años de sus primeros años de vida, porque ese era el tiempo del destete en los hebreos, ¿no? De 2 a 3 años. Voy a disfrutar completamente a mi hijo en este tiempo y luego me voy a desprender de él y yo sé que una parte de mi corazón se va a ir con él, ¿no? Entonces, eso fue lo que Ana decidió. Versículo 23 dice, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Se dan cuenta? Ana cumplió. Una mujer de palabra lo destetó. Y miren en versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, cuando se presentó delante del sacerdote, le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Se acuerdan ese pasaje, ¿no? Donde ella estaba allí derramando lágrimas e incluso este sacerdote Elí pensaba que ella estaba ebria porque estaba orando y moviendo sus labios y derramando lágrimas y ella seguramente por eso dijo, por esto me vas a recordar cuando pensabas que estaba aquí ebria. Y luego dice el versículo 27, por este niño, aquí lo tenía, ¿no? Con ella, por este niño. Cuando tú pensabas que yo estaba ebria, no, por este niño estaba orando, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué hermoso testimonio. Ella no dejó de orar nunca por su hijo y Dios se lo concedió.
Hermanas, nunca tire la toalla. La oración es tan importante para la vida de sus hijos, para la vida de su esposo. Usted puede mover montañas a través de esa oración. Usted puede abrir puertas, usted puede cerrar puertas para poder abrir oportunidades a su familia o evitar pecados, moviendo el corazón de Dios para obrar a su favor. La Biblia habla de mujeres que servían a Dios con sus oraciones. A veces usted no será de pronto capaz de evangelizar, no será capaz de predicar, no será capaz de hacer muchas cosas, pero sí puede servir al Señor con sus oraciones. Es importante. Una de las características de mi madre es que era una mujer de oración. Y yo le agradezco tanto a Dios por haberme dado una madre así. Este es el primer día de la madre que yo lo celebro sin madre, ¿no? Y lo mismo para mi esposa. El primer día de la madre sin madre. Ahora todo mi esfuerzo y mi cariño va hacia mi esposa, como dijo el pastor Humberto, ¿no? Ahora ella es pues la reina del hogar. Pero una de las características de mi madre es que era una mujer de oración. Y a veces me pregunto si me estarán faltando las oraciones de ella, porque últimamente ha habido muchas pruebas, luchas y situaciones. Y sí, creo que las madres hacen una gran labor cuando oran y doblan sus rodillas a favor de sus hijos allí para que Dios obre y mover el corazón de Dios para el bien de sus muchachos, ¿no? Así que no pierda nunca esa herramienta que Dios le ha dado para trabajar, que es la oración. Y el versículo 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Increíble mujer, ¿no? Ella no dijo, mi esposo y yo. Ella estaba dando testimonio de que esto fue algo que ella luchó sola. Porque entendemos que Elcana no tenía mucho interés porque él tenía otra mujer y tenía más hijos con su otra mujer. Entonces para él no le afectaba que Ana no tuviera hijos. Entonces esto es algo que entre ella y Dios. Y por eso ella dice, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, este precioso niño que me dio será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta era una mujer de fe, era una creyente. Y por eso logró impactar la vida de este precioso niño. Esta mujer estaba sola en su aflicción, en su oración, y en Dios halló respuesta y paz, mis queridas hermanas. Esta mujer nunca dejó de orar, y luego termina este pasaje diciendo que esta mujer adoró allí al Señor. Ahora, luego de esto, cuando ella ya dejó a Samuel allí en el templo con el profeta, con el sacerdote Elí, Dios le dio más hijos, ¿no? No crean que se quedó otra vez solita. Dios le dio más hijos a esta gran mujer. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Este es el ejemplo de María y Juan Marcos. En el Nuevo Testamento hay varias Marías. A veces uno puede perderse entre tantas Marías. Pero esta María de la que vamos a hablar en este momento es María, la mamá de Juan Marcos. Dice así, Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Se acabó el relato. Eso es todo lo que tenemos que saber. En ese único versículo donde se la menciona una vez, y ya no la va usted a encontrar en otras partes de la Biblia, a esta María, madre de Marcos, tenemos todo lo que tenemos que saber de ella. ¿Quiere que le diga qué nomás tenemos allí con respecto a esta gran mujer? En primer lugar, que tenía una casa grande. Porque estaban, dice allí,
reunidos, muchos, orando. Tenía una casa grande, ¿no? Una casa grande. Sabemos que era una mujer hospitalaria, porque para tener a muchos orando, usted tiene que tener un corazón hospedador, ¿no? Un corazón hospitalario. O si no, usted no abriría la puerta de su casa. Esta era una mujer hospitalaria. Esta era una sierva de Dios, porque para que usted tenga el compromiso de dejar que venga tanta gente a su casa, seguramente usted tiene que tomar eso como un servicio ¿a quién? Primeramente, a Dios, porque no es fácil desprenderse de sus jarrones que les van a romper, de la Coca-Cola que le van a tirar en la alfombra, ¿no? Entonces, esta era una sierva de Dios porque permitía que los cristianos vengan a su casa a orar. Esta era una mujer de oración porque invitaba a los creyentes a su casa a orar. ¿Por qué estaban orando específicamente en ese momento? Porque Pedro había sido tomado preso y estaba a punto de ser asesinado por el gobierno. Pero Dios liberó a través de la oración de este grupo de hermanos en la casa de esta sierva del Señor. A través de esa oración Dios hizo el milagro y sacó a Pedro en las narices de los guardias, lo sacó caminando y seguramente ellos estaban dormidos o quién sabe qué pasó. Las puertas se abrían solas delante de Pedro, las cadenas caían y él salió y se presentó en la casa de María, la madre de Marcos. Entonces, qué gran testimonio del poder de la oración. Del poder de la oración en la casa de una mujer que abrió sus puertas para que la iglesia ore. Qué hermoso testimonio. ¿Se dan cuenta, mis hermanas? Solo por el hecho de servir al Señor así como Dios obró un tremendo milagro y nos regaló más años de la vida del apóstol Pedro. Para que él siga predicando y para que él siga haciendo más obras y prodigios a favor del Evangelio. Y si recapitulamos y rebobinamos, usted se da cuenta que todo empezó ¿en dónde? En la casa de María, la madre de Marcos. Por eso, mis hermanas, todo lo que usted haga a favor de la obra de Dios cuenta. Sus oraciones, su servicio, su tiempo. Todo lo que usted pueda ofrecer al Señor, el Señor lo puede usar grandemente. Del esposo de esta mujer no se sabe nada. Así como de la mujer de Jocabed, el esposo de Jocabed no se sabía mucho. Del Cana se sabía, lo poco que se sabe era mejor que no saberlo. Pero de esta mujer no se sabe nada de su esposo. Pero lo que sí se sabe es que tuvo un hijo llamado Juan y que le decían por sobrenombre Marcos. Y esta mujer impactó tanto la vida de su hijo que ¿sabe quién fue ese muchacho? El que escribió el Evangelio según Marcos. Tremendo siervo de Dios. Ahí está el resultado, mis hermanos. ¿Ustedes creen que es en vano sus lágrimas, su sudor, su aflicción, su desgaste anímico, físico que hace usted por sus hijos? Hay un tiempo en que la maternidad es dura, es sacrificada. Pero es allí donde usted tiene que perseverar para poder ver los frutos, porque no hay frutos sin sacrificio. Usted tiene que sacrificar algo para poder ver frutos. Tiene que sacrificar tiempo, sueño, hambre, lágrimas, sudor, para poder ver los frutos luego en sus hijos. No tire la toalla. No tire la toalla, mi querida hermana. Ahora, hemos tocado estos 3 ejemplos de estas 3 mujeres más el ejemplo de Loida y Eunice. 5 ejemplos prácticamente de estas 5 siervas de Dios. Pero este no es un mensaje, mis queridas hermanas, para empoderar aquí a las madres de la iglesia. ¿Ya? Vamos a usar esa famosa palabra que usan hoy en día todo el mundo. No es un mensaje de empoderamiento para las madres, porque no se trata de que de que yo la anime a usted a salir adelante sin un hombre en su vida. Porque eso es lo que hoy día se transmite, incluso en la misma iglesia se ha introducido con fuerza esta idea feminista de que usted como mujer puede salir adelante y no necesita a los hombres. Los hombres no valen para nada, dice el mundo, ¿no? Hoy en día está esa tendencia.
Pero el mensaje feminista es un mensaje dañino para la iglesia. No permitamos eso. Lo que estoy exponiendo aquí es un mensaje de aliento para que usted sepa que si su matrimonio falló, que si usted es viuda, que si usted es madre soltera por alguna razón, en Dios hay esperanza. ¿Amén? En Dios hay esperanza. No es un mensaje para que usted se deshaga de su marido porque es un bueno para nada, como dicen muchas veces. No, usted tiene que lograr, así como puede lograr cosas en sus hijos, usted puede lograr cambios en su esposo. La palabra de Dios lo dice así. Y le da la esperanza de que a través de su testimonio y su oración y su paciencia y su amor y su servicio, usted también pueda ver a ese hombre transformarse en algo diferente, en algo para la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a hacer esa pequeña aclaración, porque muchas veces tenemos madres solteras, madres viudas, madres divorciadas o madres simplemente con maridos inconversos o pasivos que no aportan nada a la vida espiritual de sus hijos, pero eso es una responsabilidad de ellos. Usted cumpla su responsabilidad y ore para que Él también cumpla la suya. Dios es defensor de las viudas y padre de los huérfanos. Abra conmigo Salmo capítulo 68, versículos 5 y 6. Salmo 68. Miren cómo Dios se autodenomina en este pasaje. Él dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios tiene un especial cuidado por los huérfanos y por las viudas. Usted se da cuenta que aquí está justamente hablando de una mujer sin marido, de una mujer que ha perdido a su esposo. Entonces Dios puede ocupar. Él no quiere ocupar ese lugar, porque si usted ha formado un hogar y usted quiere hacer la voluntad de Dios es que juntos salgan adelante. Pero si por A o B motivo usted se quedó sin su esposo, entonces Dios puede rescatarla en esa situación y ayudarla y fortalecerla y sacarla adelante con sus hijos. Y usted tiene que esforzarse para vivir piadosamente y transmitir su fe a sus hijos. Vamos a hacer unas preguntas específicas. ¿Está usted casada? Vamos a hablar ahora un momento sobre las casadas. Si usted está felizmente casada con un esposo que participa activamente en la formación espiritual de sus hijos, mis queridas hermanas, usted tiene mucho que agradecer a Dios. Dele gracias a Dios todos los días de su vida de que usted tiene un hombre allí que transmite la palabra de Dios, que se preocupa de la disciplina, que se preocupa de sostener su hogar, porque eso hoy casi ya no se ve. Casi ya no se ve. Y si usted es uno de esos caballeros, yo le animo, hermano, siga así. Cumpla su tarea. Y si usted no lo está haciendo, mi querido hermano, póngase las pilas, como se dice. Póngase a trabajar en lo que tiene que hacer. No le deje esas cargas a su esposa. Mis hermanas y mis hermanos, hay una estrecha relación entre la delincuencia y la falta de una figura paterna en el hogar. Entendamos esto. La figura paterna es muy importante. No se coma el cuento de que usted puede salir adelante sola, usted no necesita a los hombres. No, esa no es la verdad que usted tiene que asumir en su vida. Usted sí necesita a un hombre, sí necesita a un padre para sus hijos. Pero si por situaciones de la vida lo perdió, pues en Dios hallará esperanza. Pero hay una estrecha relación entre la delincuencia y la falta de figura paterna en el hogar. Y quiero ser enfático, paterna en el hogar. Muchos delincuentes son los que han crecido sin un padre, porque ese es el problema, que las madres son muy permisivas y dejan que los hijos tomen rumbos muchas veces equivocados. Apoye a su marido con esta responsabilidad. Sea ayuda idónea y ejemplo para sus hijos. No tenga en poco su matrimonio, porque esta es la figura bíblica correcta: esposo y esposa viviendo juntos, luchando juntos y criando juntos a sus hijos. Ese es el modelo bíblico.
El impacto que estos hogares tienen también es de gran importancia para el Evangelio, ya que somos un ejemplo vivo de lo que Dios diseñó para la familia. Satanás, la carne y el mundo están tratando de arruinar los matrimonios, mis hermanos. Ellos quieren ver destruido el matrimonio, porque así Satanás gana ventaja y sigue destruyendo más la vida de nuestra sociedad. Por eso tenemos que luchar y preservar el matrimonio. La voluntad de Dios es que padre y madre críen a sus hijos y saquen adelante su hogar viviendo dentro de la voluntad de Dios, porque esto es de testimonio a las personas de este mundo. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:5. Dice Pablo aquí: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿sabe lo que está diciendo, mi hermano? Que usted y yo, hombres y mujeres, somos columna, es decir, somos un sostenimiento y un soporte a la verdad. Pero también somos un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es una fortificación para la defensa contra los enemigos, construido y armado con el propósito de que sea inexpugnable y no pueda ser dominado. ¿Qué significa esta palabra inexpugnable? Significa inconquistable. Usted y yo tenemos que tener testimonios inexpugnables, inconquistables, inquebrantables. Si usted se va a quebrantar, quebrántese delante del Señor en lo privado de su cuarto. Ahí llore, ahí arrodíllese, derrame sus lágrimas delante del Señor, pero no delante de los hombres. No permita que el mundo dicte lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que pensar. Vaya a la palabra de Dios y empápese de la palabra de Dios para que usted siga siendo esa columna y baluarte de la verdad que este mundo necesita. El mundo necesita creyentes firmes. El mundo necesita matrimonios estables, matrimonios que sean un ejemplo vivo de que sí se puede hacer la voluntad de Dios, aún en una sociedad tan corrupta como la que vivimos. Un matrimonio cristiano que vive en santidad y haciendo la voluntad de Dios es de gran testimonio a su entorno. Ustedes son un sostén para muchos que están luchando en su interior por tirar la toalla con sus cónyuges y sus hijos. ¿Sabía usted eso? Usted es un ejemplo que muchos están observando. Y si usted cae, ¿sabe lo que va a pasar? Otros caerán con usted. Cuando aquí en Nueva York cayeron las Torres Gemelas, ¿sabe lo que pasó? Más edificios cayeron junto a esas torres. ¿Por qué? Porque de alguna manera dependían estructuralmente de ellas. Cayeron esa pareja y otros cayeron alrededor. Por eso es que yo siempre pienso en eso cuando he tenido crisis en mi matrimonio. Pienso en esa responsabilidad y digo, Señor, ayúdame, porque yo sé que si yo fallo, otros también perderán la esperanza. Porque muchos de ellos piensan y dicen, vaya, si el pastor falló, ¿qué esperanza tengo yo? ¿No? Eso es lo que pensamos. Entonces, manténgase firme haciendo la voluntad de Dios, luchando contra viento y marea, contra el mundo, la carne y el diablo, para que su matrimonio y su hogar sean de gran testimonio. Luchemos, mis hermanos, por eso. Como dice en este mundo las personas feministas, ¿necesitamos a los hombres? ¿Para qué los necesitamos? No es la voluntad de Dios que una mujer se haga cargo de sus hijos sola. Esto es una desgracia hoy, tal como lo fue en el pasado, mis hermanas. Es una desgracia. Las mujeres en el pasado constantemente se quedaban viudas debido a las guerras, las enfermedades o la dureza de la vida. En ese tiempo no existía esta lucha feminista porque salir a trabajar representaba ir a una vida dura de maldad y de muerte. Las mujeres estaban tranquilas en sus casas y sus maridos afuera luchando y cazando y peleando guerras para que ellas estén tranquilas con sus hijos en su hogar. Hemos cambiado tanto que ahora pensamos que el hombre no sirve. Y les digo esto, mis hermanas, porque esta corriente se ha metido con fuerza en la iglesia. Por eso quiero exhortarles a través de esta palabra que deseche ese tipo de pensamientos. Quedar viuda para una mujer era una condena a la pobreza y a una vida dura.
y hoy no es muy diferente. Yo creo que si usted se acerca a cualquier hermana de aquí, de la congregación, que esté criando sola a sus hijos, ella le va a decir si tengo o no la razón. Si eso no es más duro criar hijos sola. Es una desgracia para una mujer tener que criar hijos sola y trabajar y ser padre y madre a la vez. Y claro que lo puede hacer con la fortaleza y la ayuda del Señor, pero no es la voluntad de Dios. ¿Me entiende, mi hermana? ¿Me hago entender? Es porque algo falló en el camino, pero no es la voluntad de Dios. Algo falló. Pero aún así Dios la puede fortalecer y ayudar a salir adelante en toda esa situación. Hoy sigue siendo de alguna manera duro para una mujer quedarse sola, a pesar de las muchas oportunidades que tiene hoy para salir adelante. Sin embargo, hoy las mujeres quieren liberarse de la compañía de los varones sin una razón adecuada siquiera. Les voy a contar brevemente el testimonio de una hermana cristiana que conocí en la ciudad de Manta. Cuando yo la conocí, era una mujer ya de unos 60 años de edad. Y ella me contaba que cuando llegó a Cristo fue en una iglesia pentecostal. Y ella estaba casada con un buen hombre inconverso. Pero era un buen hombre. ¿Y qué le dijeron en esa iglesia? Usted no necesita a ese hombre. Él no es cristiano. Si él no quiere venir a Cristo, deséchelo. Divórciese. Y ella era una mujer joven en ese tiempo. Y no estaba tan convencida de eso, pero le inyectaron ese temor de que tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres y que tenía que poner a Dios en primer lugar en su vida, interpretando completamente mal las Escrituras. Esa mujer decidió divorciarse de ese hombre. Pasaron los años, ese hombre se consiguió otra esposa, se casó, y esta hermana tuvo que vivir sola, nunca más se casó, criar a sus hijos sola. Y ella me decía, hermano Samuel, no pasa un día en mi vida que no me arrepienta de haberme divorciado de ese gran hombre. Qué mal dice que hacen las iglesias cuando no predican la sana doctrina. ¿Se dan cuenta, mis hermanas? Se necesita a papá y a mamá en el hogar. Se necesita a papá y mamá en el hogar. Así que si tienes esposo, deja que Dios te provea a través de él para tus necesidades, mientras que tú te enfocas en la crianza de tus hijos con la guía del Señor, para que ambos sean de gran impacto y bendición para sus hijos, si es que la fe de ustedes es genuina, ¿no? Porque ese es uno de los puntos importantes. Trabajen en equipo para que puedan vivir felices. Yo sé que la felicidad a veces es como algo lejano, pero la felicidad está en las cosas sencillas, mis hermanos. En poder estar tranquilos, en poder reír juntos, en poder tener paz en el hogar. Ahí está la felicidad. No en los bienes materiales, sino en la paz, en la salud, en gozar y disfrutar la compañía del uno y del otro. Y si usted no tiene un hombre a su lado, busque ayuda y apoyo en Dios. Él le puede suplir a usted, mi hermana, toda la fuerza y el sustento que necesita para sacar adelante a sus hijos. Sola o acompañada, recuerde que tiene la oportunidad y la responsabilidad de guiar a sus hijos y nietos en los caminos del Señor. Deje un legado de fe a las siguientes generaciones. El mundo del mañana también va a necesitar de Cristo. Y los creyentes de hoy somos responsables de que estas buenas nuevas se sigan predicando y transmitiendo a la siguiente generación. Haga usted su parte, mi querida hermana. Sola o acompañada, cumpla su papel de ser una madre piadosa. Así como vimos los ejemplos de estas 5 grandes mujeres de Dios, que a pesar de estar solas lograron sacar adelante a esos tremendos siervos de Dios: Timoteo, Moisés, Samuel y Juan Marcos. ¿Qué más ejemplos necesitamos de que sí se puede con la gracia del Señor y con la fuerza del Señor? Así que, mis queridas hermanas, ya sea que usted tenga o no tenga a un esposo a su lado, usted tiene la posibilidad, la responsabilidad y la oportunidad de sembrar la palabra de Dios en sus hijos y a través de su oración hacer que Dios haga tremendas cosas a través de esos muchachos.